Hermanos, buenas noches. Es una bendición que Dios nos ha concedido llegar hasta este momento. Algunos de ustedes son muy exactos en su horario de acostarse, de desayunar y de la comida también. Pero qué importante también es para nosotros que habramos establecido esta hora para juntarnos, ustedes y yo, para continuar analizando esta porción de la Escritura y estudiar, que de mucho nos sirve a todos. Lo hemos estado haciendo así como un grupito de alumnos, todos juntos. Estamos estudiando esta parte del libro de Judas o las epístolas generales y llegamos hasta aquí en esta carta un poco complicada que habla realmente de otro lado del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, que viene siendo la justicia de Dios, de lo que pocas veces se habla, como si se tratara de otro Dios, o vamos a minimizar a Dios si hablamos de que Él castiga también. Bien, en esta ocasión avanzamos ya al versículo 6 y vamos a titular el estudio de hoy, La caída de los ángeles. Para introducirnos, hermanos, yo entiendo que la caída de la gracia de Dios, para algunos, eso como que no tiene explicación. Es algo que no ocurre. Pero no estamos para argumentar contra nadie, repito una y otra vez. Solamente hemos estado siguiendo el orden de las epístolas y estamos en la epístola de Judas. Y el énfasis de Judas es precisamente la apostasía. Y la apostasía es haber conocido a Dios y caer de la gracia de Dios y volverse atrás o volverse en contra de Él. Entonces, cuando nosotros miramos algunos de estos ejemplos que Judas nos da, inspirado por el Espíritu Santo, mostrando así que sí hay posibilidades de caer de la gracia de Dios. Verso 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Bien, por el orden que ustedes me han acompañado, entonces Judas nos presentó un caso sumamente raro y el tema que escogí también era sumamente raro, hablando de su pueblo que Dios lo escogió, que Dios lo liberó y después el texto mismo dice que Dios los destruyó en el desierto. Muy complicado. El segundo ejemplo que Judas nos presenta es los ángeles. Estos no estaban en la tierra como los israelitas. Estos no estaban cautivos como los israelitas en Egipto. Estos estaban en el cielo mismo. Y nos está mostrando que bien sea en el cielo, bien sea en la tierra, hay posibilidades de caer de la gracia de Dios. Hay riesgos de fallarle a Dios y de faltar a nuestra responsabilidad como tales. Judas, aquí, por medio de este versículo, nos remonta hasta las profundidades de los misteriosos siglos pasados para contemplar un momento trascendental en la historia antes de la creación del mundo. Bien, hay varios puntos de vista, muchos puntos de vista relacionados a este caso. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué consistió el pecado? Son muchos mitos, muchas leyendas, y algunos de los estudiosos de la Biblia tienen muchos puntos de vista. Pero la Biblia nos da muy poca luz. Lo único que sería, si yo me concreto a eso, especular sobre lo que la Biblia no aclara. Vamos a quedarnos, a lo mejor no en una forma muy específica. Si la Biblia no es muy específica, solamente nos vamos a quedar en que sí ha habido un grupo de ángeles
que representan este caso al cual Judas se refiere. Lo hace para reforzar su propósito en su libro sobre la apostasía y mostrarnos que una cosa es haber conocido a Dios y disfrutar de sus favores y de sus bendiciones y hasta de su salvación, y otra muy diferente es permanecer dentro de esos favores otorgados en muchos de los casos a los seres humanos y aún a los ángeles. Y para mostrarnos que es posible caer de la gracia y de su aprobación divina y perder sus bendiciones, porque aquí están los ejemplos. Queremos enfatizar en eso, que Judas lo hace para mostrarnos que es posible conocer a Dios y después caer de las bendiciones, de sus propósitos y del ejemplo que tenemos aquí. Judas usa este ejemplo y todavía nos queda otro. Este es un ejemplo. Un favoroso ejemplo de castigo corporativo, afligidos a los ángeles que abandonaron su lugar destinado para ellos por determinación divina. Dios había determinado cierto lugar para ellos, pero ellos, lo que el texto dice, que ellos abandonaron ese lugar por una razón o por otra. Vamos a esperar que aceptemos lo que la Biblia dice, y cuando mantenemos otra postura es muy necesario hacer muy profundos análisis. Se nos ha cambiado, si nos damos cuenta de donde venimos el orden, se nos ha cambiado el escenario, pasando del mundo de los humanos al reino de los ángeles, donde hubo un tiempo hace muchísimos años cuando los ángeles no guardaron su estado inicial y la condición dada por Dios. Dejaron el lugar destinado para ellos. Todos estos seres angelicales están en la cautividad, reservados y atados con cadenas, según el texto, en algún lugar oscuro del inmenso universo, esperando el juicio terrible del gran día, cuando Dios pronunciará la final sentencia sobre todos ellos. Es lo que la Biblia precisamente nos enseña a todos nosotros en este caso. Bien, pues es una bendición para todos nosotros continuar con esta exposición de la palabra, y vamos a esperar que las personas que se están conectando sea de bendición. Hermano Andrés Arroyo, nuestra hermana Pati Madrigal, Pati de la Torre, bendiciones. Vamos a esperar que con su Biblia abierta ustedes se den cuenta que no estamos alterando nada ni estamos argumentando con los que sostienen otra postura. Bien, lo que Judas nos está presentando. Los ángeles son el segundo ejemplo que Judas presenta de apartarse de Dios y caer bajo su ira. Ese es el segundo grupo. El ejemplo que Judas nos da de apartarse de Dios y caer bajo su ira. Como segunda de Pedro no lo menciona también. Y Judas ellos dos se refieren a Enoc y al juicio de los ángeles que cayeron. Ahora, ni Pedro ni Judas afirman que el libro completo de Enoc sea inspirado, no todo el libro, pero que contiene algunas ciertas verdades realmente, pero no suficientes para ser aceptado en el canon bíblico, no todo el libro, pero creen que contiene ciertas verdades como estas. Sin embargo, Pedro y Judas les fue revelado que hay ángeles que cayeron y están en un lugar de oscuridad, atados con cadenas y guardados. La afirmación de Judas es poderosa si nosotros nos damos cuenta. Para nosotros, para las lecciones, para la iglesia, tenemos que poner mucha, pero mucha atención. La afirmación de Judas es
muy poderosa. ¿En qué consiste? Debemos estar alerta. Lo que nos dice es que Dios juzgará la rebelión donde quiera que Él la encuentre. La rebelión donde quiera que Él la encuentre, Dios la juzgará, Dios la castigará. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Hay tantas cosas malas que las personas no reciben su castigo. Dios es paciente, lo mencioné la otra vez, pero no siempre es paciente. Llega el día que su paciencia se agota y Él tiene que actuar. Por el otro lado, que es injusticia. Desde las alturas, la rebelión será castigada desde las alturas de los cielos hasta los llanos de la tierra como Cades Barnea, como vimos donde se rebelaron los israelitas, que se encuentra en Números 14. Todo el capítulo 14 nos habla de eso. Como también Sodoma y Gomorra, como nos menciona Génesis 19. Dios no es racista. Tenemos que tener muy en claro. Dios no es racista, ni se puede buscar sus favores de forma equivocada, como algunos lo hacen o logran alcanzar algunos favores de políticos o de otros. Ni muestra favoritismo tampoco. No es ciego, no es sordo. Él juzga a los rebeldes donde quiera que los encuentre. Dios decidió que los ángeles vivieran en el cielo por siempre. Pero estos ángeles, según lo que vemos en el verso 6, abandonaron su propia morada. Su propia morada. Ya eran dueños de esa morada. Dios se los había otorgado. Y así enfatiza Judas. Ellos abandonaron su propia morada. No estaban contentos de permanecer en el lugar que Dios ordenó para ellos. Y se rebelaron contra Dios. Así que Dios los expulsó del cielo. Ahora los mantiene en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero mencionarles, este punto de vista, dónde, cuándo ocurrió, es muy complicado y la Biblia arroja muy poca luz. Hay una gran división. Hay mucha gran división. Cuando ustedes ven que yo estoy diciendo que los arrojó del cielo, estamos mirando entonces que la mayoría o un gran número de personas lo atribuyen a lo que registra en Génesis 6, verso 1 al 4, el tipo de pecado. Pero no vamos a argumentar porque hay muchas posturas y nos llevaríamos mucho tiempo y lo que haríamos era especular, sin ser bien específicos. Entonces, las palabras de prisiones y juicios muestran los serios y permanentes resultados de la rebelión contra Dios. Eso es lo que tenemos que ir enfatizando. Las palabras prisiones y juicios muestran los serios y permanentes resultados de la rebelión contra Dios. Dios no es parcial. Él juzga a los rebeldes donde quiera que los encuentre, desde el cielo hasta la tierra. Si Él no perdonó a los ángeles del cielo que se rebelaron, ni a los también ni a la generación de Noé, que antes del diluvio, ni a los israelitas, ¿cuán severo será el juicio para los que desprecian la sangre de su Hijo? Es decir, todas las advertencias, todo el evangelio que se predica, y si la gente lo desprecia, cuán horrible será. No estamos tratando de presentar a un Dios malo, solamente tenemos que presentarlo como realmente es. En Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fueron santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Judas nos está diciendo precisamente
que cuán horrible serán las personas que se rebelan contra Dios, lo desprecian. Ahora, el escritor de Hebreos dice, ¿cuánto mayor será? Que se está hablando del Hijo de Dios, la oportunidad para ser parte de la familia de Dios, y la gente desprecia esta bendición como los ángeles despreciaron el lugar que Dios les había otorgado. Él menciona el castigo. Si nosotros vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es una advertencia para nosotros. Una de las cosas que los gnósticos estaban enseñando es que no te preocupes mucho, puedes pecar, de la gracia de Dios no se cae. Si tú pecas, solamente haz uso de la gracia de Dios. Y en el verso 4 de Judas dice que ellos trastornaron la gracia de Dios, tuvieron una falsa interpretación, ya lo vimos esa parte. Dios castiga el pecado desde el palacio hasta la prisión, desde el gobierno más poderoso hasta el hogar más humilde. Eso lo tenemos que ver, desde el más educado hasta el más analfabeto. Dios castigará a todos los que se apartan y los que rechazan, ricos, pobres, ancianos, jóvenes, empleados y patrones. Cualquier persona que se rebele contra Dios, Dios lo ha de castigar. Como condenó a los primogénitos de Egipto. Ustedes recuerdan, desde el palacio hasta la casa más humilde. Podríamos decir, el faraón creía que a su palacio no llegaría el castigo de Dios. ¿Quién es ese Dios del que habla Moisés? Ustedes conocen la historia. El juicio de Dios cayó sobre la dureza del corazón de Faraón y todo Egipto sufrió. Todo primogénito murió y aún hasta el palacio. El palacio donde algunas veces piensan que allí nadie puede entrar, donde nadie más, solamente ellos. Pues esto es una muestra. Tengamos todos cuidado. Así Dios castigará la maldad desde los palacios hasta los basureros. Esta es una verdad terrible que los púlpitos hoy, algunos de ellos, no quieren anunciar, no quieren predicar. Pero Dios advirtió por adelantado que nos ha demostrado su justicia en la historia y ha provisto un camino de escape. No es que Dios se contenta con usar juicio, no. Dios nos ha provisto a todos un camino de escape. Nosotros no debemos olvidar que Dios no se complace en castigar. Dios no se complace en utilizar su juicio. Él se complace más en demostrar su gracia, su misericordia y su amor. Eso es lo que debemos resaltar. Dios quiere que todas las personas acepten su amor, no quiere que lo provoquen al castigo. Él en su justicia tiene que castigar el mal, pero Él no quiere que nosotros lo hagamos. Por eso de muchas formas nos advierte una y otra vez que no sigamos en el error. Cuando nosotros vemos el corazón de Dios y lo que la palabra misma nos dice, cuando estamos hablando que Dios no quiere la perdición del impío, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Ya vimos este otro texto de 1 de Timoteo capítulo 2 y el verso 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Ese es el corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que decir que los entendidos hacen caso de estas advertencias y vienen, arreglan sus cuentas con Dios. Pero también hay otro tipo de personas, ya lo vimos, que la humanidad está dividida. El otro lado, el otro tipo de personas se les llama en la Biblia los insensatos, que siguen viviendo como si la vida fuera propia, como si la vida dependiera de ellos mismos, para agradarse a ellos mismos, para eso viven, y como si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie de lo que hacen y cómo viven. Son dos lados, los que escuchan las advertencias, vienen, arreglan sus cuentas con Dios, pero los que más dicen, a mí no me interesa nada, lo que sea, las palabras que agregan, pero hay dos grupos. Judas, como Pedro y Pablo, reprenden a los agnósticos y falsos maestros que nos dicen que podemos pecar sin tener consecuencias, porque estamos bajo la gracia de Dios y Dios es muy amoroso. Judas, Pedro, Juan y Pablo nos recuerdan que los que se apartan y practican el pecado y no viven en santidad no entrarán al reino de Dios. Judas lo dice en los versos 5 y 6. Pero también encontramos otras porciones de la Escritura que nos llevan precisamente a esta realidad. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, que dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los injuriadores, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Habla de todos aquellos que han dado la vuelta, que han entendido realmente la situación. Para sus notas también, 1 Juan, capítulo 3, verso 10. No es tiempo, yo quiero ir terminando aquí, de una manera un poco fuerte. No he tratado de cubrir dos partes, porque estas situaciones son muy complicadas y las he dejado así una por una, aunque sea una es un poco más extensa que la otra. Pero no he querido agregar mucho a esto para que quede claro cada uno de los ejemplos que Judas nos presenta. Por eso dejé separada el relato de los israelitas y ahora solamente toco el de los ángeles. Agregaré un poquito acerca de esto después, pero por hoy lo voy a ir dejando aquí. Quiero ir concluyendo, terminando aquí con estas verdades que quiero que ustedes las tomen muy en cuenta para nosotros, hermanos, hermanas, y ustedes que están conectados. Yo quiero recordarles, Rogelio Julián, hermano, Dios le bendiga. Dolores Saucedo, también Dios le bendiga. Zenaida Ruiz, hermana, bendiciones, que Dios le bendiga. Dolores Saucedo, Victoria Castrejón, Andrés Arroyo, Pati de la Torre y Andrés Arroyo. Bien, es una bendición, no encuentro comentarios, solamente bendiciones. Gracias por sus bendiciones, hermanos. Vamos a ir concluyendo sobre esto. Ya mencionamos una cosa, pero yo quiero que más o menos vayan bien cómo remachamos lo que estamos diciendo. Para nosotros, hermanos, bajo estas advertencias, estos ejemplos de los israelitas, pueblo de Dios, de los ángeles estando en el cielo, hermanos,
hay riesgo. El mundo es malo, es engañoso. Cada momento, cada paso que usted da, hay peligro. No sé si lo entiende o no. No es tiempo de enterrar la cabeza en la arena. Hermanos, hoy en día en que estamos viviendo, no es tiempo de enterrar la cabeza para no ver y no oír los truenos, los relámpagos y los vientos de la tormenta que nos muestra la apostasía dentro de la iglesia. No es tiempo de dormir, no es tiempo de enterrar la cabeza para no ver, para no oír los truenos, los relámpagos y los fuertes vientos de la apostasía que está entrando a la iglesia. Y la otra vez hicimos mucho énfasis que la causa es porque hay líderes y algunos creyentes que están durmiendo. Por eso Satanás entró y sembró la cizaña. Por eso los falsos maestros entraron y también la apostasía. Sino más bien que es el tiempo de nuestra redención está cerca. Cristo viene. Cristo viene. Hagamos caso, hermanos, a las advertencias que Judas nos está presentando. Hagamos caso a estas advertencias que Judas nos está presentando. Termino aquí. Conclusión de esta manera. Conclusión. Es verdad que Dios es amoroso, Dios es paciente y Dios es justo. Es verdad. Eso es verdad. Y no debemos de alterarlo ni cambiarlo. Pero Dios en su amor nos ama y llama al más vil pecador. Y lo busca y lo llama a través de su Hijo Jesucristo para perdonarle sus pecados, para hacerlo parte de su familia. Dios en su amor hace todo eso. Lo está buscando a usted como me buscó a mí. Dios en su amor, Él ama al más vil pecador y lo busca y lo llama por medio del Evangelio y del Señor Jesucristo para perdonarlo, para limpiarlo y para hacerlo parte de la familia de Dios en su amor. Dios en su paciencia, porque Dios es amoroso, Dios es paciente. Dios en su paciencia espera que las personas escuchen el Evangelio, que escuchen estas advertencias y que reconozcan su condición pecaminosa y se vuelvan a Él en arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera también de las personas. En el libro de Hechos, en el capítulo 17 y el verso 30 y 31, la palabra dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando por fe a todos, habiéndole levantado de los muertos, dando testimonio, dando evidencias. Entonces, son tres cosas que yo quiero mencionar: en su amor, en su paciencia y en su justicia. Dios en su justicia. Dios condenará a los que lo rechazan y resisten e insisten en pecar, siempre haciendo la voluntad del mundo y la voluntad de Satanás, donde quiera que estén. En lo más alto, como lo hizo con los ángeles en el cielo, en los rincones más pobres de la tierra o en los palacios más lujosos de cualquier mundo político o económico. Donde quiera que se practique el mal, Dios tiene un día reservado para el castigo, para juzgar. Y estamos viendo que ya lo ha hecho. No quiero resaltar este lado como de un Dios malo.
recuerden que Dios en su amor, Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito y nos busca y nos llama y nos busca y nos llama, porque Él no quiere castigarnos, Él no quiere hacer lo que hizo con los ángeles, no quiere hacer lo que hizo con los israelitas, y no quiere hacer lo que hizo con Sodoma y Gomorra, lo que hizo con la generación del diluvio. Dios no quiere hacer eso. Hermanos, ha sido una bendición. Vamos a ver el verso 7. Estamos en el verso 6. Vamos a ver el otro verso en la próxima semana y ustedes pueden hacer unos comentarios. Hay por lo menos como 5 opiniones. Hay leyendas, hay mitos, dónde, cuándo sucedió este pecado de los ángeles. Pero eso sería mucho argumentar. Ustedes lo pueden estudiar y si no están de acuerdo con la línea o la postura que yo les presente, eso ya queda en ustedes. La Biblia no da mucha luz, solo menciona pocas veces y algunos se refieren a Génesis capítulo 6 en el verso 1 al 4. Hermanos, hermanas, sigan estudiando y invite a otros, si lo puede compartir con otros también es de mucha bendición. Hermana Tomasa, Silvia, hermana también, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, hermano, no es tiempo de estar durmiendo para no oír los truenos, los vientos, los relámpagos de lo que están anunciando, la maldad en la que estamos viviendo, la apostasía que está llegando a la iglesia. Todos tenemos peligros, todos debemos estar despiertos. No enterremos la cabeza en la arena ni nos hagamos cieguitos y sordos, porque la apostasía puede entrar en nosotros. Hermanos, ha sido una bendición tenerlos. Vamos a seguir adelante con este pequeño libro. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Esperamos que el Espíritu Santo lo aplique de la manera más eficaz como solo Él lo sabe hacer. Bendiciones, bendiciones.